Bienvenido. Mil gracias a todos. Mil gracias a todos por participar. Como bien lo comentó Flor, vamos a retomar este ciclo de conferencias que son conferencias que no tienen que ver con situaciones o cuestiones técnicas, más bien son conferencias que están enfocadas a darnos una visión mucho más completa del panorama tanto político, económico o de problemáticas específicas por las que estamos atravesando como país y que nos pueden ayudar a tener un mejor norte de qué cosas debemos de considerar para las tomas de decisiones en las empresas. En este día, el licenciado, el maestro en ciencias, de hecho, Jorge Alejandro Saucedo, nos va a apoyar con una plática que está totalmente enfocada al panorama político que estamos viviendo en este momento. De hecho, pues como ustedes todos están bien claros, está bien candente y se va a poner peor para lo que resta de este año y sobre todo el siguiente. Entonces, sí está muy interesante el poder entender desde un punto de vista de una persona que está muy metido en las cuestiones políticas, cuál es su visión sobre esto. Les voy a pedir encarecidamente a todos, si fueran tan gentiles, de tener sus micrófonos apagados y las dudas o las preguntas que quieran hacer, si fueran tan amables de irlas poniendo en el chat para poderlas nosotros ir recopilando y hacer las preguntas al final de la plática. Si quedan dudas o algunas preguntas que no se hayan podido responder en este periodo, nosotros junto con Jorge buscaremos si nos puede apoyar. Si hay alguna demasiado crítica, poderla contestar por fuera, pero copiando a todos los presentes. Entonces, me voy a permitir leer la semblanza de Jorge. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Sección Torreón, maestro en Project Management por la Universidad de Ávila en España. Actualmente es director ejecutivo y director de Asuntos Públicos en Estrategia, Comunicación y Marketing. Acreedor del reconocimiento al compromiso social David Hernández García, SJ, por la Universidad Iberoamericana Sección Torreón, así como al Premio Municipal Liderazgo del Año a la Juventud por el Ayuntamiento de Torreón. Ha colaborado con el Centro ProDH, fue gerente del área política de Pulso Social, AM, asesores en Mercadotecnia, una de las principales agencias de investigación al norte del país. Desde hace 7 años es colaborador en noticieros GREM, creador y presentador en el podcast Más o menos, donde entrevista a las personas detrás de la vida pública. En el mundo de la consultoría ha trabajado como especialista en comunicación estratégica y asesor de manejo de crisis para políticos y clientes comerciales a través de estudios cualitativos y cuantitativos. Fue coordinador de comunicación en varias campañas electorales y asesor político de alcaldes, diputados locales, diputados federales y gobernadores. Ha colaborado en estrategia de comunicación en el área de derechos humanos. Y de hecho, por esta última parte de su currículum es por la que lo invitamos para que nos ayude con esta plática que estoy seguro que va a ser de gran alto interés para todos. Sin más preámbulo, Jorge, te cedo la palabra y de entrada, mil gracias por su apoyo. Gracias, presidente. Gracias, Flor, y gracias a todo el equipo de ANAFAPIT por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y a todas y todos ustedes los que están aquí conectados. Les agradezco su tiempo. Trataremos de que sea ágil, ya que esto de las videoconferencias luego puede ser tedioso. Adelante, por favor, a la presentación. Es importante entender hoy cómo están constituidos los 3 poderes de nuestro país, entender principalmente quién es nuestro vocero y el que marca la agenda pública, que en este caso es el Poder Ejecutivo, y a partir de ahí también entender hoy por hoy el presidente qué lugar ocupa en el país. En ese sentido, podemos dar a la siguiente, por favor. En ese sentido, la aprobación del presidente hoy es de 54% según la última encuesta del Financiero. Sin embargo, si lo comparamos con la encuesta de Mitofsky, que es entre el 56 y el 58% de aprobación, estaríamos hablando que hoy el presidente tiene más o menos un 56% si consideramos otro tipo de consultoras. Si bien estas son las encuestas que se hacen mes con mes durante el inicio del gobierno del presidente y hasta la fecha, creo que es importante señalar que estos 3 rubros, como es la seguridad pública, la economía y la corrupción, es necesario tenerlas presente, dado que
la situación actualmente en el país, principalmente en el tema de seguridad, es delicada y la percepción que se tiene, obviamente, en cada uno de los estados es distinta. Por favor, a la que sigue. Pero la aprobación es buena, es mala. Creo que es importante siempre tener una parte de comparativa. La comparativa más cercana que hoy podríamos considerar es el 4º año de gobierno de los expresidentes, entre ellos el expresidente Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. En este sentido, hay que recordar que ya para el 2016 el gobierno del presidente Peña Nieto tenía un caso como el de Ayotzinapa, la Casa Blanca, entre otros casos más que no podría entrar dentro de la comparativa al tener una aprobación del 24%, pero sí podríamos considerar al presidente Vicente Fox y Felipe Calderón. Y ustedes podrán preguntarse, ¿por qué si los niveles de aprobación eran casi o muy similares o casi idénticos? Pareciera que el presidente Andrés Manuel tiene un apoyo tanto mediático como social más fuerte que los otros presidentes. De entrada, porque el presidente Fox en su momento representaba el cambio de esta transición de gobierno del PRI hacia el PAN, y el presidente Felipe Calderón, con su estrategia de seguridad, empezó a tener pues varios detractores, principalmente en el tema de los índices delictivos y de los homicidios que se presentaron en su gobierno. ¿Y qué está sucediendo con el presidente Andrés Manuel? A ver, hay que recordar que el presidente duró por lo menos 18 años en campaña, estos 18 años construyendo una narrativa que hoy veremos que son los pilares en los que se basa no solo su mensaje como político, sino hoy como gobernante, y ese 55% se basa principalmente en una base social del país que considera que si bien la transformación, como se ha hablado de la 4T, no ha sido del todo como se esperaba, sí ha habido cambios. Al final el presidente Andrés Manuel ha logrado, por lo menos en un discurso, generar cosas tangibles, o sea, hacer tangible lo intangible a través de ejemplos tan claros como el quitar las pensiones a los expresidentes, el intentar o tratar de vender el avión presidencial, que al final, más que el tema de la venta, el hecho de no usarlo y viajar en viajes comerciales, ha favorecido a este discurso. ¿Podemos dar a la siguiente, por favor? Y en ese sentido, creo que a nivel internacional es importante tener una comparativa. Si bien al presidente le interesa siempre presentar cada mes en la mañanera una comparativa que se tiene de una encuesta donde él está ubicado en el segundo lugar por debajo del mandatario de la India, nosotros consideramos que esta encuesta podría tener ciertas tendencias que favorecían a ciertos líderes, no solamente al presidente Andrés Manuel, sino en general, por lo que decidimos tomar como referencia la del Financiero, la de Reuters y Politic Research para tener una amplia cercanía con medios que realmente están haciendo esta medición mes con mes en los países. Vemos que sin duda al final el presidente sigue manteniendo una aprobación por arriba de los demás mandatarios, pero es importante considerar que no está como esta otra encuesta que mencionamos, pues por arriba de lo que se menciona. En ese sentido, si le podemos dar a la siguiente, el discurso del presidente se ha mantenido y se logra consolidar a través de 3 pilares fundamentales: el combate a la desigualdad y la pobreza, que se basa principalmente a través de todos los programas sociales que se han impulsado durante estos años de gobierno, la austeridad republicana con los recortes a los sueldos y el mensaje que ha dado que su gobierno siempre será uno de los pilares no solo narrativos, sino también en acciones. Y por último, el tema de la lucha contra la corrupción. Vemos cómo el presidente tiene un manto, algunos hasta de broma podrían decir que un manto celestial que lo recubre, que pase lo que pase en su entorno con sus personas más allegadas, mientras él directamente no esté involucrado, pues al final no afecta. Si bien pueden salir notas, investigaciones, el presidente está blindado mediáticamente o discursivamente hablando. ¿Por qué? Porque también hay que considerar que el presidente es el vocero más importante de este país, que controla la agenda pública y que todos los días en la mañana dice por dónde va a ir pues las líneas editoriales. Por favor, a la que sigue. Bajo estas premisas que comentamos, creo que es importante señalar, y ustedes lo sabrán mejor, señoras y señores empresarios que están aquí presentes, que el cabildeo en este gobierno es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque hoy se gobierna en un grupo muy reducido de personas. Hay quienes hoy ya no están en el gobierno, pero siguen cercanos al presidente, principalmente en temas políticos. Y segundo, porque quienes hoy están en el gobierno son las personas que tienen el día a día con el presidente, ya sea desde Palacio, ya sea en eventos o principalmente en la mañanera. En ese sentido, hay que recordar que su hijo Andrés Manuel López Beltrán también es uno de sus operadores y también es una de las personas que puede llegar o no a tener incidencia en el gobierno del presidente. Por favor, la que sigue. Y no podemos dejar de lado a 3 de los principales operadores políticos que son hoy conocidos como las corcholatas, que en ese sentido hay que tener claridad cuál es la función de cada uno. Adán Augusto López es considerado incluso el diputado 501, el senador 129, porque
Él ha sido enfático desde que tomó protesta como secretario de gobierno, de gobernación, perdón, de ser el brazo político y operativo de las cosas que el presidente no puede hacer. Lo hemos visto como cabildea en la Cámara de Diputados, en el Senado, cuando han sido las reformas más importantes del presidente, reformas constitucionales. Ahí ha estado el señor secretario sin miedo a que se sepa que está ahí, sino al contrario, lo que busca es ese cabildeo. Y por otra parte, el canciller Marcelo Ebrard, que ha hecho una tarea por parte de la Cancillería en temas de relaciones exteriores, principalmente la relación bilateral con Estados Unidos y con Canadá, bueno, esta relación trilateral, el encuentro que acabamos de tener acá en México, lo ha logrado posicionar como una de las personas cercanas al círculo del presidente. Claudia Sheinbaum, sin duda, también. Al final ha tenido ciertos problemas en su gobierno con el tema principalmente del metro y de la línea 12, pero no hay que dejar de lado al diputado Ignacio Mier, quien busca también la gobernatura de Puebla para el próximo año y quien es el operador más bien ahí en temas más de 1 a 1 y con la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Por favor, la que sigue. Adelante. En ese sentido, el poder esto será muy rápido porque sé que todas y todos los que están aquí presentes lo saben. Hoy la Cámara o el Congreso de la Unión se constituye con 2 bloques. El bloque que es el bloque del gobierno actual, que es el bloque de Morena y sus aliados, mientras tenemos el bloque opositor que es PRI-PAN-PRD, y tenemos un tercer bloque que, si bien solamente hasta este momento está constituido por Movimiento Ciudadano, ha sido este discurso de, si bien son opositores y votan en contra de las cosas o a las propuestas de Morena y del presidente, buscan generar esta diferenciación con el bloque opositor de la alianza PAN-PRI-PRD por la estrategia política que presentan. Ahorita hablaremos más adelante de lo que pasó estos días con el tema de que se bajó Movimiento Ciudadano de la gobernatura tanto del Edomex como de Coahuila, y que es un mensaje importante respecto a la ruta de trabajo político de Movimiento Ciudadano. Por favor, la que sigue. Nada más como un mero comentario, señalar que en el 2018, cuando gana el presidente Andrés Manuel, pues también obviamente ese voto de cascada ayudó a que se beneficiara a la Cámara de Diputados, teniendo una mayoría calificada, donde el presidente logró posicionar algunas de sus reformas más importantes constitucionales, pero en el 2021 las coyunturas del país, principalmente en la Ciudad de México, y el descontento, la desilusión por parte de la ciudadanía al efecto Morena, hizo que en el Congreso se tuviera una disminución, logrando que ya no tuviera una mayoría calificada Morena, sino más bien una mayoría relativa, es decir, que hoy el bloque opositor permite que Morena no pueda votar todo lo que el presidente propone, y lo hemos visto el año pasado con la reforma electoral, con el tema de la reforma energética, y que si bien ha pasado la famosa reforma electoral del Plan B del presidente, pues no es tan estructural como lo había planteado en su momento. El Senado se mantiene igual con una mayoría relativa, y hoy o hasta hace poco era el poder que le hacía contrapeso al Ejecutivo, pero hablaremos, por favor, la que sigue, de la ministra presidenta, que hoy pues es otro de los poderes que hace contrapeso al presidente. En ese sentido, nada más señalar que si bien ya fue aprobado el tema de la reforma electoral, con esto que comentamos del Plan B, pues ya pasó a la Suprema Corte, es un tema que se resolverá por esa vía, y están pendientes algunos temas como la Ley de Aeropuertos y Aviación Civil, la expedición de la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, la reforma de la Ley Federal del Trabajo, así como la reforma a la Ley Federal para Control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas. Principalmente hoy esta reforma tomó sentido con la propuesta del presidente a raíz de todo el tema del fentanilo que se ha hablado en las últimas semanas en la mañanera, y pues toma relevancia en la agenda pública, y otros temas pendientes que a lo mejor les pueden interesar, que van más en un sentido laboral, que es las licencias de paternidad, la plantilla mínima laboral que tiene que considerar a personas con discapacidad y adultos mayores, así como la ley de ciberseguridad y aguas nacionales. Por favor, la que sigue. Nada más un breve, al final el equipo de ANAFAPIT les podrá hacer llegar esta presentación si así lo ven pertinente, pero para que tengan lo que es la agenda parlamentaria de cada uno de los grupos o de los equipos parlamentarios del Congreso. Cada una de estas son las hoy posturas que presentaron al inicio del periodo ordinario. Entonces es importante tener hacia dónde van los intereses de cada uno de ellos. Principalmente van hacia temas laborales, pero igual es importante entender que hoy el Congreso en su mayoría
parte a raíz de la agenda pública del presidente y de los intereses que él tiene. Si bien el presidente ha señalado que con esta última reforma electoral se terminan las grandes reformas o las reformas que planteaba desde campaña, pues no dudamos que los últimos años que le quedan, pues sigan habiendo algunas modificaciones importantes a nuestras leyes y a nuestra Constitución. Por favor, la que sigue. Bueno, más bien intentos. Ahora hablaremos del Poder Judicial. En este sentido, por favor, la que sigue. Reconocemos el nombramiento de la ministra presidenta Norma Piña, quien, como bien saben, es la primera mujer que preside la Suprema Corte de México. El día de ayer, ante el 8 de marzo, dio un mensaje fuerte, importante para la nación, pero sobre todo ha sido desde el momento que toma este lugar, ha sido muy clara con las divisiones de poderes. No es que significa que es enemiga o contraria al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino ha dejado claro la postura de este poder y la importancia de la división de poderes. Ayer lo mencionaba, que si bien ella no marchaba de manera física, lo hacía en silencio y lo iba a hacer a través del Poder Judicial y de lo que esto representa. Hoy hay temas pendientes en la Suprema Corte, como es la reforma electoral, cómo es la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y el tema de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿podemos dar a la que sigue, por favor? Hoy la ministra tiene una tarea muy importante porque en ella se ve una aliada importante para el bloque opositor y para que todas las pues, situaciones que estaban pendientes, sobre todo de la agenda del presidente, tengan una resolución distinta. Todos conocemos de alguna manera la coyuntura por la que llega la ministra aquí a presidir la Suprema Corte, pero es un mensaje muy importante a la nación y un poco de cómo está constituido hoy esta Suprema Corte, quiénes fueron, más bien cuáles fueron los presidentes que propusieron a estos ministros que hoy están. Si vemos, el presidente Andrés Manuel hasta este momento ya tiene 4 nombramientos, el expresidente Enrique Peña Nieto 2 y el resto son del expresidente Felipe Calderón. Adelante, por favor. Y haré una breve mención respecto a la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Sé que la mayoría está enterado de que hoy pareciera que la agenda entre México y Estados Unidos es en torno a la intervención militar que se ha manejado. Hay que dejar en claro esta parte, que más bien es una posición que mantienen 2 senadores de Estados Unidos que son militares retirados, que se conoce que son personas que por la semblanza y por su historial han participado en temas de terrorismo. Incluso uno de estos senadores hizo un video los días pasados donde habló de sus combates pasados, pero no es propiamente un tema del presidente Joe Biden. Creo que eso es importante señalar para entender hoy cómo está la relación entre México y Estados Unidos. Hoy esa agenda va más hacia un tema de migración, un tema del combate del fentanilo y la inseguridad. También recordemos que están las consultas del Tratado de Libre Comercio y el posicionamiento al nearshoring, que está muy, muy presente ahora con todo esto de Tesla que se ha hecho hacia el norte del país, obviamente hacia Nuevo León, pero que también se va a beneficiar a estados colindantes a Nuevo León, como es Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, etcétera. Pero hoy eso es parte de la agenda que se maneja a nivel bilateral. Adelante, por favor. Y ahora vamos a lo que es las elecciones, que creo que es parte importante de lo que estamos hoy aquí, pero no quería dejar de lado ese contexto que hoy da sentido a lo que está pasando en el 23 y que va a suceder en el 24. Adelante, por favor. La elección del 23 es la antesala del 24. Algunos mencionan que si bien el Edomex es la corona, es la joya de la corona, porque por lo que representa, entendamos que el Estado de México es el estado con más personas en la lista nominal, con más votantes. Estamos hablando que pasan los 12 millones de personas en la lista nominal, frente a un estado como Coahuila, que más o menos son como 2.3 millones de votantes. Entonces, sí, claramente tanto el presupuesto electoral como el presupuesto para el estado es diferente, pero cada uno tiene un punto importante que señalar. En ese sentido, podemos dar a la que sigue. Tengamos presente que Coahuila y Edomex van por la gobernatura, pero Coahuila además también va por el Congreso local. Pero lo más importante es señalar esto. Hoy el PRI solamente mantiene dentro de su bastión a Coahuila y al Edomex. Ustedes me dirán, ¿pero qué pasa con Durango? Bueno, hay que recordar que Durango se ganó el año pasado, pero en gobierno de alianza o de coalición con el PRI, con el PAN y con el PRD. Por lo tanto, si bien el candidato, en su momento hoy gobernador Esteban Villegas, es del PRI, pues es un gobierno hoy de coalición.
También, cuáles son las características de Coahuila y de el Edomex, que son los dos estados que no han tenido una transición por parte del PRI, siempre han sido gobernados por el PRI, y hoy es parte de ese discurso que se busca que el PRI mantenga. Bajo ese esquema, tengamos presente que hoy Morena tiene 22 de 32 entidades federativas gobernadas que representan el 58.6% de la población, mientras que el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano tienen el resto de las entidades federativas. Por favor, la que sigue. Y bien, ¿cómo está el escenario político hoy o el escenario electoral? Hay que entender que, bueno, todavía hasta ese momento, que fue la encuesta del Financiero, pues se consideraba a Juan Cepeda, al senador Juan Cepeda, como precandidato, pero se dio un anuncio en estos días por parte del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que Movimiento Ciudadano no participaría en la elección hacia gobernador, toda vez que consideraban que el PRI y Morena habían negociado el Estado de México para que el PRI se quedara con el Estado de Coahuila y Morena se quedara con el Estado de México, y que no le iban a hacer el trabajo a ninguno de los dos, a un partido que, pues con la historia del PRI, y a otro partido que hoy gobierna, que no ha hecho, según, y eso es importante señalar, el dirigente de Movimiento Ciudadano, la chamba, no es una opinión personal, sino es lo que dijo Dante Delgado. Bajo ese esquema, estos números que presentan una diferencia de más o menos 12 puntos, recordemos que este tipo de encuestas tienen un error estadístico del 5% y una confiabilidad del 95%. Estamos hablando que Alejandra del Moral, ustedes podrían decir, bueno, son 12 puntos, es bastante. Ahora, de entrada, entender esos 15 puntos hacia dónde se van a reconfigurar. Si el voto de MC representaba más un voto social, perdón, un voto hacia la base social de Morena, o si es un voto que se puede capitalizar en las estructuras del PRI. Aquellos que a finales del 2022 consideraban que esta elección estaba ganada, hoy los escenarios, creo que es importante señalarlo, mantienen 3 elementos fundamentales para entender si se gana o se pierde esta elección. Una, la operación político-electoral del hoy gobernador Alfredo del Mazo, si es que va a intervenir o no en ella. 2, hacia dónde se va a hacer esta tendencia por parte de Movimiento Ciudadano. Y 3, el cierre que tuvo Alejandra del Moral. En ese sentido, Alejandra del Moral, con el cierre de campaña que logró hacer en Texcoco, de pre-campaña, dio un mensaje de que hay estructura priista, que además se sumó a la estructura panista y perredista, y que entonces, además la imagen y conocimiento de la precandidata, pues logró levantar para hacer competencia en abril a Delfina Gómez. Por favor, la que sigue. En el estado de Coahuila el escenario es distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque ustedes recordarán que Ricardo Mejía era subsecretario de Seguridad del gobierno federal. Aún el año pasado estaba como titular de este puesto. Lo que sucedió fue que al no ser beneficiado con la candidatura por parte de Morena, pues decidió retirarse del cargo y buscar la vía por el Partido del Trabajo. Y en Coahuila hoy lo que es el voto de izquierda se encuentra dividido principalmente entre el perfil de Armando Guadiana, que hoy es el precandidato de Morena, y por parte de Ricardo Mejía, que, bueno, podemos decir que son candidatos virtuales de sus partidos, pero todavía no son candidatos porque apenas serán los registros a partir del 15 de marzo. En ese sentido, Evaristo Lenin, que es un político conocido en Coahuila, que principalmente opera el norte de Coahuila, lo que es Acuña y Piedras Negras, pues ahí mantiene un porcentaje que representaría una votación, sobre todo para el tema de diputaciones locales. ¿Qué es lo que sucede? Al pulverizar o dividir el voto entre la izquierda, pues obviamente quien se beneficia es la alianza PAN-PRI-PRD. De hecho, la campaña de Manolo Jiménez fue muy flat, buscando no confrontarse, irse más a temas como comunes, un esquema muy tradicional de campaña para no tener ningún problema. Y aquí la pelea fue entre Guadiana y Ricardo Mejía, principalmente por Ricardo Mejía, que considera que Guadiana forma parte del mismo PRI de toda la vida de Coahuila. Y los analistas consideran que esos 13 puntos que hoy Ricardo Mejía maneja en las encuestas y en otro tipo de cosas, de análisis políticos que se hacen en Coahuila, ese 13% permitiría a Ricardo Mejía de ganar Manolo Jiménez, negociar para el 2024 la operación del Estado para la o el candidato de la presidencia de Morena, mostrando que sin todo el presupuesto y la marca de Morena logró tener un porcentaje bastante importante. O sea, un 13% es bastante importante
porque no solo recupera o mantiene el registro del partido, sino además tiene mayor cantidad de presupuesto para el próximo año del 2024 en Coahuila y por ende un margen de negociación más amplio. Por favor, la que sigue. Sí, la que sigue. Bien, solo para hacer una breve una recapitulación, el del 2024 vamos a tener elecciones de presidente de la República, también senadores y diputados federales, así como la elección de 8 gubernaturas, la CDMX, 31 congresos locales y 1,580 ayuntamientos y 16 alcaldías. Esta tendencia es importante señalarla porque algunos de estos estados hoy la tendencia muestra que, por ejemplo, Jalisco se mantendrá con Movimiento Ciudadano con el alcalde de Guadalajara que pertenece a MC. Guanajuato es muy seguro que lo mantenga el PAN porque ha sido un bastión durante muchos años en el bajío del PAN. Yucatán igual por el trabajo que ha realizado Mauricio Vila, pero la duda está en la Ciudad de México, que podría ser la primera vez después de 30 años que ya sea el PRI o el PAN o el PRD recuperen, bueno, en el caso del PRD, pero los otros puedan gobernar la Ciudad de México. Es importante señalar que el acuerdo de la alianza a nivel federal fue que el PRI iba a determinar los candidatos y las candidatas para la elección del EDOMEX y de Coahuila, y el PAN iba a determinar la candidatura de la presidencia y de la Ciudad de México. No significa que el PAN vaya a poner a panistas como candidatos, pero sí van a ir bajo la marca del Partido Acción Nacional. Los demás estados, el único que estaría en duda sería Puebla, si es que se logra que el PAN, PRI y el PRD vayan en la alianza, porque si ustedes recordarán en la elección extraordinaria, al no ir en alianza, pues se ganó Morena con el gobernador difunto Barbosa, pero pues se mantiene esta tendencia ahí en Puebla. Veracruz, Tabasco y Chiapas y Morelos hoy se dan por perdidos. Adelante. Un poco los perfiles para que ustedes los tengan, que seguro cada mes les llega la encuesta de quiénes son los perfiles que van arriba o abajo, para que sepan quién va de Morena, del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano. Y es importante solo en el Movimiento Ciudadano, si tendrán dudas de por qué hoy hizo eso, hay quienes consideran mezquina la estrategia que hizo Movimiento Ciudadano al bajarse de la contienda de este año, y es más bien que Movimiento Ciudadano entendió, tanto en el discurso como en la operación, que el mostrarse como un bloque opositor sin necesidad de formar parte de esta alianza o coalición le daba un papel importante, sobre todo por las gobernaturas que hoy mantiene, que es Jalisco y Nuevo León, que son dos estados particularmente importantes en temas de desarrollo económico para el país. Y segundo, porque están apostando una estrategia más desde lo local, o sea, una construcción de proyectos desde las alcaldías, las diputaciones locales, algo del Congreso, mantener los números. De hecho, si ustedes ven los últimos números hasta el 2021, el partido que más ha crecido en los últimos años es Movimiento Ciudadano. Frente a los obviamente Morena, que es el partido que hoy gobierna, pero de los opositores es MC, que no ha tenido pérdidas. Bueno, incluso Morena ha tenido bajas en sus votaciones, pero es una construcción más hacia un perfil a 2030. Adelante, por favor. Algunos números para que ustedes vean hoy más o menos cómo se encuentran estos candidatos. Entendamos también que las encuestas son instrumentos, si bien de medición, también son instrumentos de posicionamiento y de percepción. Entonces, luego estaremos viendo muchas encuestas que nos llegan, que nos mandan los amigos, que suben en los grupos. Seamos inteligentes en leerlas y entender la metodología. Las encuestas que mayor credibilidad o podemos considerar con mayor oportunidad para entender quién está arriba o abajo son las encuestas que son cara a cara o visita a domicilio, porque de entrada el realizar cada una de ellas lleva bastante tiempo, tiene una metodología diferente y te permite considerar realmente a las personas que están dentro de la lista nominal, hacerlo a través de una base de datos como telefónica, de casa o de celular. Tiene un sesgo porque no todas las personas hoy ya tienen un teléfono en casa o lo contestan, y el tema de celular es complicado que realmente las personas nos puedan contestar tanto tiempo una encuesta. Igual la digital. ¿Cuál hoy ha sido como la fórmula que han utilizado algunas de estas grandes encuestadoras? Hacer el cruce de información con encuestas casa por casa, así como encuestas digitales y telefónicas para generar una muestra más amplia y generar mayores cruces. Adelante, por favor.
poco de cómo están hoy los posibles presidenciables, pero por parte del bloque opositor. Si bien no hay nadie definido, tampoco es que haya un perfil tan posicionado como los que hoy tiene Morena, que pues hay que entender que estos perfiles de Morena han tenido espacios de relevancia y que además han logrado construir una agenda a la par del presidente y con la bendición del mismo. Por favor, la que sigue. Y bueno, para ya concluir, hay dos puntos que quisiera tocar, los nombramientos pendientes que se tienen en algunas instituciones. Adelante, por favor. Y estas designaciones son importantes porque al no tenerse, también es un tema, o sea, es un tema delicado porque se debilitan los organismos autónomos que por muchos años se han logrado construir. Creo que el caso que hoy representaría el de mayor interés para todas y todos es el tema de las y los consejeros del INE, que incluso si ustedes lo ven, hoy estamos en este proceso de elección, ayer fue el examen de conocimientos, hoy la prensa, los medios nos mencionan que hubo más de 500 aspirantes, pero Berta Alcalde y Jaime Miguel son los dos que hoy se dice que están arriba con mejores puntuaciones. Se rumoró en columnas que se había filtrado las respuestas a la bancada de Morena, a los morenistas que presentaron, y también tengamos claro que hoy Berta Alcalde es hermana de la secretaria del Trabajo que se encuentra por parte del gobierno del presidente. ¿Cuál es el tema con este tipo de instituciones que son pues muy importantes para la autonomía del país? Que al no tener estas designaciones, pues dejamos inoperantes algunas de ellas. De hecho, ya la Suprema Corte se ha pronunciado en algunos de estos nombramientos y ha pedido o ha exigido al presidente que los haga. Veamos cómo sigue el camino hacia el INE y quién queda al final como presidenta del Instituto Nacional Electoral. Por favor, adelante. Y por último, creo que es importante señalar los indicadores económicos que hoy son necesarios tener presente, como la inflación, que hoy el dato más actualizado es que se mantiene en 7.76%, una tendencia que va a la alza. Tengamos claro también que el paquete de control de la inflación que presentó el presidente y que se ha tenido que renovar, de hecho, de manera constante y de manera sorpresiva, porque es la primera vez que se hace tan seguido, pues ha sido lo que de alguna manera mantiene hoy los precios, pero mantenemos hasta el 9 de febrero porque no se ha actualizado por parte del Banco de México, pues la tasa de interés de un 11%, el Banco de México hoy tiene un pronóstico de crecimiento del PIB del 1% y se confirmó por parte del INEGI que en su momento solamente era un escenario por parte del INEGI del crecimiento del PIB del 2022 del 3.0%, hoy se confirma o se confirmó que es del 3.1%. En ese sentido, pues sabemos que la actividad económica ha caído el 0.4% en diciembre y que la industria y consumo cayó también 0.6%. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta pues ya en este tercer mes del año, que pareciera que va volando en muchos sentidos? Principalmente cómo va a quedar el escenario político constituido por parte del Estado de México y de Coahuila, porque se dice en los círculos principalmente políticos y de estructura que quien gane el EDOMEX, ya sea PAN, PRI, PRD o Morena, será el operador más importante para la Ciudad de México en el 24. Ojo, o sea, la Ciudad de México también representa un bastión fundamental para quien hoy gobierna, que es Morena, pero es la oportunidad también de que la alianza empiece a recuperar espacios de poder que falta le hacen y que pueda empezar a posicionar líderes dentro de ellos. Bueno, hasta aquí es la presentación que deseo compartir con ustedes. Agradecidos a todas y a todos los que están hoy conectados y que se tomaron el tiempo de escuchar esta explicación. Sé que hay algunas preguntas en el chat. En un momento no lo había abierto. Pero, presidente, no sé si usted sea gustoso de leerlos o Sí, los leemos juntos como... Sí, Jorge, mil gracias, gracias por la presentación. Evidentemente, el rol del presentador en este caso es dar de la manera más objetiva pues toda esta información y que cada quien en base a su visión pues tendrá forma de hacer su propia opinión. Yo por mi cuenta me he estado mordiendo la lengua muchas veces para no emitir mi comentario, pero bueno, Sí, no, me voy buscamos dar ahora sí que los datos de manera lo más objetivo posible. Si la tendencia es o no de acuerdo a lo que ustedes
pueden pensar, aquí estamos para escucharnos, para generar pues, un debate de ideas y de reflexión y análisis. Así que con todo el gusto, presidente. Perfecto. Entonces, mira, la primera pregunta que veo yo en el chat, ¿qué reforma constitucional podría plantearse desde el Ejecutivo en estos 2 últimos años de sexenio? Sí, perdón, presidente, es que como que se cortó. Es el tema de la reforma, ¿verdad? De constitucional. No, ¿qué reforma constitucional podría plantearse desde el Ejecutivo en estos últimos 2 años? Me imagino que se refiere a algo en adición Ya. a lo que ya está. Sí, gracias Darío por la pregunta. Comentarte que si bien el presidente había señalado hasta hace unos meses que su última reforma sería la reforma electoral de manera constitucional, la realidad es que hoy el presidente ha señalado que plantea la necesidad de una reforma en el Poder Judicial. Creo que es importante dar seguimiento a este tema. También el presidente es consciente que no tiene esa mayoría que necesita para que pasara una reforma constitucional, pero sí le ayuda en el tema del discurso de volver a agrupar a todos. O sea, parte importante de por qué el presidente hoy mantiene estos números que mencionábamos es que ha logrado agrupar en 2 grandes grupos, o eres fifí o eres chairo, o eres, o eres prián o eres de acá de Morena, ¿no? O sea, más o menos también las reformas constitucionales pareciera que son un logro de los bloques opositores, el que no trasciendan, pero sí trascienden en discurso, porque el presidente es inteligente y en las mañaneras hace ver que si las cosas no se han logrado es por culpa de la oposición o de la mala oposición, que es como lo menciona. Y creo que por lo menos en el tema fundamental, que es que pudiera trascender o no estas reformas, hoy no las vemos, hablamos de esta que el presidente ha señalado, pero en temas de discurso seguro dará este año y el que viene para que el presidente siga mencionando algunos temas que puedan ponerle picardía y sobre todo darle las herramientas para la elección del 2024. Ok. Luego, ¿qué significa que el actual presidente cabilde con un número reducido de personas? A ver, de entrada el tema del cabildeo, pues es un tema delicado y complicado. O sea, Morena ha logrado o ha buscado que termine, por ejemplo, en la Cámara tanto de diputados y en la de senadores. De hecho, anteriormente había hasta una zona especial para que ahí se cabildeara con los diputados. Hoy se ha ido restringiendo y que se ha señalado a quienes cabildean, pero creo que el hecho de reducir, más allá del cabildeo, sí, el contacto directo con el presidente mantiene una situación compleja que debilita la comunicación institucional que se podría tener con él y obviamente beneficia a pocas personas el que se tengan este tipo de canales. Tengamos claro que si bien algunos de estos perfiles que mencionábamos hoy ya no están en su gobierno o en su equipo de trabajo, sí están de otras formas, principalmente en el tema empresarial y político, y ese tipo de cabildeos que son cerrados, pues también reducen la posibilidad de que se pueda transitar en temas tan complejos como los que se han tenido en los últimos meses. A ver, la otra. En la agenda coyuntural destaca la relación con los Estados Unidos y el tema de la inseguridad. ¿Verdaderamente existe riesgo de una intervención militar por parte de los Estados Unidos a México? No, o sea, a ver, creo que esa es la parte que mencionábamos hace un momento. O sea, hoy propiamente el tema no viene a ser parte de la agenda ni del presidente Biden, ni mucho menos de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Es más un tema, hay que comprender también que vienen elecciones en Estados Unidos. Hay un Trump, o vemos a Trump, cómo está teniendo muchísimo empuje, ni siquiera sin ser hasta este momento precandidato o candidato por parte de los republicanos. Y las y los senadores estadounidenses están haciendo su chamba política de buscar dónde el presidente pueda flaquear, ¿no? En ese sentido, consideremos que son 2 senadores los que empezaron a movilizar esto porque tienen sus intereses genuinos como exmilitares, pero también hablar hoy de una intervención bilateral, perdón, una intervención militar, con hoy cómo está la relación bilateral entre México y Estados Unidos que se fortaleció con esta visita del presidente Biden a México, la manera en cómo se cedieron en algunos temas, tanto de México a Estados Unidos como viceversa, pues hablar de una intervención militar es complicada, o sea, el riesgo es menor, o sea, no es que se minimice y se diga que no puede suceder,
pero es algo que dentro de los analistas de riesgo y de seguridad no se considera como una cosa muy viable. ¿Cómo afecta el tema García Luna a las elecciones? Yo aquí les preguntaría a ustedes si después de la resolución que tuvo el jurado, se sigue manteniendo en la agenda pública o no. O sea, a ver, quienes forman parte del Círculo Rojo, claro que siguen manteniendo el tema y consideran que es un tema delicado. ¿Por qué? Porque de hecho hay algunos actores políticos importantes que están tanto en el Edomex como en Coahuila, que de alguna manera se vinculan a algunos de los perfiles que estuvieron presentes en el juicio de García Luna, pero al ciudadano de a pie del día a día, pues ya hoy el tema no le parece relevante. Puede que el tema vuelva a tener relevancia cuando se dé por el fallo final y la sentencia que recibirá García Luna, pero mediáticamente hablando hoy, como tal, el tema ya no está presente de manera ferviente como hace unas semanas, cuando se desarrolló toda la novela, cuando estuvimos pendientes de cada una de los días que se sesionó, perdón, y se presentaron los diversos testimonios. Creo que es importante, a ver, no estamos diciendo que no afecta o sí afecta, sino más bien es, ustedes conocen más que yo el tema de cómo funciona la agenda pública en México y siempre llega un tema más relevante que quita esa importancia al que estaba en la agenda y que entonces pierde fuerza y queda como un tema más ahí. Correcto. Ahora yo te voy a hacer una pregunta con respecto a lo que pasó ahora con el movimiento de ayer del 8M. Bueno, creo que vimos, por lo menos en la Ciudad de México, un movimiento enorme, realmente enorme. Por lo que yo escuché en los diferentes medios, un movimiento bastante limpio. Realmente sí hubo algunas situaciones ahí directamente en Zócalo, pero fuera de eso no hubo mayor incidente. Uno que otra cosilla por allá en los estados que se llevó a ver un poco de violencia, pero en general fue un movimiento súper limpio. Pero la actitud de López Obrador fue de total desapego. Inclusive creo que estaba haciendo más promoción a su movimiento del 18 de marzo que a hacer algún comentario al respecto. Desde mi punto de vista, no sé si tú opines algo similar, esto debería de generar una caída, por lo menos en la visión del voto femenino hacia Morena, ¿no? No quisiera yo pensarlo de esa manera, ¿verdad? No sé cómo lo veas tú. Sí, bien, gracias, presidente. Respecto al tema del movimiento, pues entendemos que la lucha es una lucha digna, que es una lucha que ha logrado año con año tener más personas que salen a las calles, obviamente mujeres, pero en el tema político, hablando específicamente de lo que usted menciona del presidente, el presidente encontró en este grupo, o en esta segmentación que usted menciona, que sí le afecta, pero que no le afecta de manera directa a su base social, que es la que él mantiene como una estructura de voto morenista. El presidente entendió una máxima de la política que hay que sacrificar grupos para fortalecer otros. Pero también en el 2021, estos grupos, porque ha sido una carrera constante desde el 2018, 19, 20 y 21, como el presidente pareciera que minimiza la lucha de las mujeres, que minimiza las marchas del 8 de marzo, que de hecho hasta pareciera que al otro día su agenda es más importante que todo lo que pasó, porque fueron miles de mujeres que salieron no solo en la Ciudad de México, sino en todos los estados del país, y que claro, si ustedes ven las tendencias, sobre todo en Mitofsky, que sí comparte cómo están los grupos de aprobación del presidente, vemos que la tendencia de las mujeres ha bajado desde el 2019 a la fecha, y que obviamente también en el discurso el presidente entendió que tenía que bajar pues sí, el nivel de agresividad, de tensión que se mantenía, que claramente no le estaba funcionando la estrategia de comunicación que estaba empleando bajo ese tema, pero también entendiendo que su base social y estructural le pertenece a otro tipo de perfil que él tiene muy identificado y que también se desarrolla a través de los programas sociales. Muy bien. A ver, por el tiempo, vamos a dar paso a dos preguntas más. ¿Podría pensar que Estados Unidos daría prioridad al nearshoring, buscar alguna alianza estratégica con algún partido político o candidato? Podría,
A Sí, ver, te lo Estados repito. Unidos, Ah, no, sí, aquí ya la vi, presidente, muchísimas gracias. El Estados Unidos, más allá de dar o no prioridad a nearshoring, esto es un tema que de entrada tenemos que entender los efectos que vienen también desde China, que es una parte importante. Hoy hablamos de nearshoring a través de la situación con Tesla, pero tenemos que también entender hoy cómo se encuentran todos nuestros parques industriales del norte del país, los estados que tienen grandes clústeres, principalmente de temas de automotrices, pero que también estas ciudades o estos grandes complejos que se habían desarrollado también empiezan a verse saturados. Hay algunas regiones como la de La Laguna y en Coahuila y Durango que están teniendo una gran posibilidad de crecimiento ante la escasez de espacios para estos complejos que se están queriendo desarrollar y también a partir del tema de Tesla. Más allá de que a Estados Unidos pueda o no interesarle darle prioridad a esto y hacer una alianza aquí con los partidos políticos o candidatos, creo que el escenario político de Estados Unidos hoy a Biden está complicado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos o una gran parte de Estados Unidos, la tendencia es que está buscando que regrese, si bien no sabemos si Trump, que es lo que hoy se comenta, si un perfil conservador que venga parte de esta derecha de los republicanos, pero también obviamente Biden lo que está buscando es posicionar esta transición y reforzar este discurso este discurso militarista, perdón, apoyando a Ucrania como lo ha hecho hasta ahora, pero internamente también ha tenido un desgaste político importante el presidente Biden. Creo que más allá de interesarle intervenir o no en el tema electoral en México, hoy la lucha política está en su cancha. Y bajo ese esquema, contestaría la pregunta ya para concluir, presidente, que está abajo de esta, que es que puede que Morena permanezca, o sea, es casi el 100% seguro que Morena transitará hacia el 2024 y gobernará hasta el 2030 para la próxima elección a la presidencia, porque los números electorales hoy la tendencia es esa, seguro que también tendrá una baja en sus votantes, como ya lo ha tenido en el 2021, que no logró consolidarse como en el 2018 con el presidente, que eso es importante entender. Una cosa es cuando el presidente Andrés Manuel va en la boleta y otra cosa es cuando el presidente no va en la boleta y entonces Morena no tiene una estructura tan sólida como el PRI. Claro que si bien hay algunos operadores políticos priistas que se pasaron a Morena, no han logrado consolidar esa estructura y lo cual le da la posibilidad a la oposición que empiece a ganar terreno desde lo local, que empiece a ganar más alcaldías, que recupere algunas gobernaturas, que empiece a recuperar congresos que hoy Morena tiene en su mayoría y que también desde lo federal se logre tener un mayor posicionamiento tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, como lo hizo en el 21, pero que esto se refrende y sean números más altos. El tema con los demás países, que es Estados Unidos, Canadá, España y Alemania, al final estos países sí consideran bastante el contexto y las decisiones y comentarios del presidente, pero van más hacia los indicadores. Y estos indicadores hoy, temas macro y microeconómicos, pues no presentan una baja. De hecho, hoy vemos cómo el peso ha tenido una recuperación bastante importante, que no tiene nada que ver con el presidente, ni mucho menos con su gobierno, sino son condiciones que están fuera de su alcance, pero que hoy dan una confianza hacia el inversionista o al extranjero para que México se ha visto como un país fuerte y que puede continuar viéndolo para invertir. Sería todo, señor presidente. Perfecto, mil gracias, Jorge. Le dan a la siguiente, por favor. Perfecto, pues Jorge, de veras te agradecemos muchísimo la oportunidad que nos das con esta primera plática del nuevo ciclo de diálogos Anafapit para, repito, darnos una visión muy objetiva de una persona que está muy metida, dando seguimiento cabal a todos estos puntos y pues cada quien tendrá que hacer su propia visión en base a sus vivencias y a la información que tiene a la mano. Entonces, la intención de estas pláticas, como lo comenté al inicio, es poder compartir con ustedes diversos temas. Les recuerdo, la siguiente plática nos las va a impartir el ingeniero Guillermo Miller de la NIC, que la vamos a enfocar a las cuestiones relacionadas con las aduanas, por la problemática que estamos teniendo en las aduanas o la situación que se está presentando en las aduanas por la entrada de las fuerzas militares a la pues, administración de estas
pues, puntos de entrada al país, que es lo más crítico y ha generado pues también toda una serie de problemas. También vamos a tener una plática posterior a la de Guillermo, que nos va a impartir la abogada Katina Enaine, que es sobre el teletrabajo. Evidentemente ya muchas de las empresas pues ya implementaron, pero hay huecos o hay zonas grises en la redacción de las regulaciones que definió el gobierno, y hay muchas dudas o inquietudes de qué puede llegar a suceder con esta nueva modalidad del teletrabajo. Entonces la intención es poder también pues presentar información al respecto para que podamos a través de este tipo de situaciones poder nuevamente hacer una mejor decisión sobre lo que en las empresas esté sucediendo y sirva para la toma de decisiones más acertada. Evidentemente abrimos la oportunidad de que nos den sugerencias de qué temas les gustaría que se trataran para poderlo ir complementando y que sean cada vez más y sobre todo cada vez más ricas en cuanto a temas que realmente sirvan para toda la base de asociados de esta ANAFAPIT, que es parte de todos nosotros. Pues mil gracias a todos los que nos participaron, los que nos acompañaron. Jorge Vega, en base a todo lo que nos comentó ahora nuestro expositor, yo creo que vamos a buscar unas clases de coreano y de mandarín para todos los asociados regios, porque todo lo que está creciendo allá de forma súper importante son muchas empresas asiáticas, ¿no? Pero ustedes no quieren creer. Pero sí, es importante también cómo se está complicando y se está encareciendo, ¿verdad? La vida en Monterrey con toda esa llegada de nuevas empresas en mano de obra, en disponibilidad de mano de obra, del valor de la mano de obra, de espacios para habitar, etcétera, se está complicando bastante fuerte. Cada día es más complicado tener la mano de obra calificada. Es correcto, es correcto. Pero bueno, como empresas tenemos que ser competitivos porque si no, pues no vamos a lograr tener gente buena y capacitada para que nos vengan a ayudar. Correcto. Felicidades, Jorge Saucedo, muy amable de tu parte. Gracias, muchas gracias, tocayo. Sí, es Jorge Vegas, nuestro vicepresidente. Y bueno, pues nuevamente, siendo las 5:26, prácticamente estamos cumpliendo dentro del horario. Mil gracias a todos nuevamente por su participación y esperamos comentarios de su parte para poder entender qué otros temas debemos de buscar para encontrar los oradores adecuados. Un abrazo a todos. Muy buena tarde. Gracias. Hasta luego, gracias. Que estén bien. Gracias, un abrazo, gracias. Saludos. Gracias.